Les estamos contando la historia del mundo en 2 horas. En solo 1 hora ya han pasado más de 13.000 millones de años. Estos años de preparación le han permitido al hombre surgir y dispersarse por todo el planeta. La historia humana, tal como la conocemos, está por comenzar. Nuestra historia del mundo comenzó con el principio del tiempo, el Big Bang, y hemos hecho un recorrido de casi 14.000 millones de años. Ahora, mientras los humanos pasan a ser los protagonistas, es importante recordar lo pequeña que es la franja que ocupamos en toda la historia. Para hacer las cosas simples, imaginen comprimir 14.000 millones de años en tan solo 14 años. En esta escala, la Tierra hubiera existido desde los últimos 5 años. Eso es como 1/3 de la historia del universo. Las criaturas grandes y complejas se hubieran desarrollado hace 7 meses. En esta escala, los dinosaurios se habrían extinguido tan solo 3 semanas atrás. Toda la historia registrada de los humanos habría abarcado solo los últimos 3 minutos. Las sociedades industriales modernas, la revolución industrial hace como 6 segundos. Lo que esto demuestra es que los humanos llevamos aquí tan solo un breve instante en toda la historia documentada del universo. La humanidad ha esperado miles de millones de años por este breve instante para brillar, mientras las estrellas y nuestro planeta llevaban a cabo la parsimoniosa labor de organizar todos los elementos de manera que la historia humana se pudiera desarrollar. 12.000 años antes de nuestro tiempo. Es el 10.000 antes de Cristo. En menos de 100.000 años después de la salida de África, el hombre llega a Sudamérica. Los humanos nos hemos enfrentado a la adversidad de una edad del hielo y en vez de desaparecer, nos hemos adaptado, nos hemos vuelto más inteligentes. Ahora hemos colonizado todo el globo. Desde las costas a las montañas. Desde las tundras al desierto. Los humanos estamos aquí. Nuestros seres vivos más cercanos son los chimpancés, viven en el trópico, solo viven en el trópico, pero los humanos hemos colonizado el planeta entero. Los puentes de tierra surgidos por la edad del hielo le permiten al hombre expandirse por todo el mundo, pero el hielo comienza a derretirse y los niveles de los mares vuelven a incrementarse. Los humanos quedamos atrapados y separados en 2 vastos y desconectados hemisferios. Cada porción de humanidad hace lo mejor con lo que tiene a la mano. A medida que los glaciares se desvanecen, esculpen lagos, ríos y bahías. Surge el mapa tal como lo conocemos. En África, el incremento en las lluvias provoca un desbordamiento en los lagos Victoria y Alberto, lo que da origen al río Nilo de Egipto. En Eurasia, otros ríos surgen. El Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, hoy en día Irak. El Indo en la actual Pakistán. Y el río Amarillo y el Yangtze en China. Los valles de estos ríos fueron cruciales para la forma en la que la historia humana se desarrolló una vez que las láminas de hielo se derritieron. Estos son los valles que con sus aguas y suelos fértiles permitirán plantar las primeras cosechas de la civilización. Con temperaturas más cálidas después de la edad del hielo, las plantas y los animales son más abundantes y el hombre finalmente puede asentarse. Comienzan los asentamientos permanentes. Las poblaciones crecen. Con más bocas que alimentar, nuestros ancestros deben usar su sabiduría. Debían encontrar una manera de incrementar la cantidad de alimentos que podían obtener. Ahora, un descubrimiento cambia por siempre al planeta y el destino de la humanidad. Aprendemos a plantar semillas.
Y las semillas que sembramos provienen de las mismas plantas que, millones de años antes, alentaron la evolución del simio al hombre. El héroe anónimo de la historia de la humanidad, el pasto. Una semilla de pasto no es alimento, ¿cierto? Puedo cazar un bisonte o sembrar pasto. Bueno, cazo un bisonte. Irónicamente, la semilla de pasto se convirtió en la cosecha más importante del mundo. A pesar de esto, fueron ignoradas por los cazadores durante miles y miles de años. La gente comenzó a usarlas cuando fue estrictamente necesario. Algunas especies de pasto son muy familiares para nosotros, incluyendo la caña de azúcar, el trigo, el centeno y la cebada. Todos los cereales son tipos de pasto. Así que no solo es un pedazo hermoso de césped verde con el que medimos el éxito de la clase media, también es el alimento básico sobre el cual se desarrolló la civilización, la mayor parte de las calorías que consumimos. Una vez más, todo se remonta al Big Bang. El punto central de la historia es nuestra competencia por la energía creada en la aurora del tiempo. Tal como el oxígeno nos dio una ventaja, como el fuego nos permitió consumir más calorías. La transición a la agricultura constituye una revolución energética. Un cazador-recolector necesita 26 kilómetros cuadrados que le suministren suficiente sustento y energía en forma de plantas y carne para sobrevivir. Un agricultor puede cosechar la energía solar con tal eficiencia que puede satisfacer sus necesidades usando solamente 250 metros cuadrados. Durante el calentamiento posterior a la de la última edad del hielo, la agricultura se comienza a practicar en media docena de lugares alrededor del mundo, pero por azares de la geografía, ningún lugar en el viejo continente tiene una mejor concentración de plantas y animales domesticables que el creciente y fértil Medio Oriente. En el Medio Oriente tenemos una extraordinaria convergencia de especies que parecen ser susceptibles a la domesticación, tanto plantas como animales. En términos de animales hablamos de vacas, cerdos, ovejas y cabras. En términos de plantas, 2 variedades de trigo, centeno, cebada, lentejas, higos. Todo esto en una pequeña porción del mundo. A diferencia del creciente y fértil Medio Oriente y el resto de Afro-Eurasia, otros lugares como África subsahariana y las Américas poseen pocas especies que se puedan domesticar con facilidad. Es una diferencia crucial. La gente bendecida con la mezcla adecuada de plantas y animales se convertirá en la más poderosa y caminará con pasos firmes en el sendero al mundo moderno. Uno de los animales que le da una ventaja imbatible a cualquier humano que lo pueda domar es el caballo. Es un hecho poco conocido que, a pesar que los caballos primitivos evolucionaron en las Américas, desaparecieron junto a muchos otros mamíferos de gran tamaño cerca del 10.000 a.C. Hubo al menos 3 especies de caballos en Norteamérica durante la Edad de Hielo, tan pequeños como los ponis y algunos tan grandes como los Clydesdale. Evolucionaron por 40 millones de años. Eran parte de la historia y de repente, ¡puf!, ya no están. Estos poderosos aliados potenciales desaparecieron antes que pudieran ser usados por los primeros pobladores de Norteamérica. Por fortuna, antes de que eso sucediera, una gran cantidad de caballos escaparon por el puente de Beringia y se dispersaron a través de las grandes praderas y estepas de Eurasia Central. Un escape milagroso que tuvo un profundo efecto en la historia de la humanidad. Cerca del 4000 a.C., las poblaciones nómadas en Asia Central aprenden a domarlos por primera vez. Los caballos domesticados serán arreados por toda Eurasia, impulsándolo todo desde el trabajo hasta la guerra. Quizás ningún otro animal ha tenido tanta influencia en el curso de la historia de la humanidad. Y el ciclo solo se completaría 5000 años después, cuando Cristóbal Colón se llevó caballos en su segundo viaje a las Américas. Sus caballos serían los primeros en pisar suelo americano desde la gran extinción, 10.000 años antes. 6000 años antes de nuestro tiempo. 6000 años atrás,
La domesticación de animales y plantas prepara el terreno para la siguiente fase de la historia humana. Como nubes de polvo interestelar aglutinándose para formar estrellas. Algún tipo de energía gravitacional está obrando en lugares como Sumeria, localizada en la parte de la creciente fértil conocida como Mesopotamia, atrayendo a la gente, sustentando poblaciones grandes y convirtiéndolos en centros de poder e innovación. Para el 3000 a.C., algunos de estos asentamientos sumerios pueden considerarse nuestras primeras ciudades. Una de ellas, Uruk, tiene unos 50.000 habitantes que ocupan menos de 3 kilómetros cuadrados. Una densidad demográfica comparable a la de la Nueva York moderna. Los humanos se han vuelto tan eficientes en obtener energía de los alimentos domesticados que en esta área, en la que se hubiera podido mantener un solo cazador-recolector, ahora se mantienen miles. Pero el cambio en la dieta también genera una nueva dependencia. Una vez que pasas a la agricultura, dependes de una o dos especies para el 80 o 90% de las calorías que consumes. En el caso del Medio Oriente, el trigo y la cebada. Ambos maduran al mismo tiempo. Los humanos tienen que cosechar los granos al mismo tiempo. La comida solo llega una vez al año. Es como si te pagaran un salario de la misma forma. Necesitas registros, necesitas planificación, porque si inevitablemente tu cosecha falla, habrá hambruna. Y no tendrás otra cosecha por el resto del año. En estas primeras ciudades, las cosechas reinan. Para mantener un registro de ellas, nuestros ancestros desarrollan la primera escritura. Para protegerlas, los primeros ejércitos, y para administrarlas, se inicia la política. Cuando tienes cientos de miles de personas viviendo juntas, simplemente es demasiada gente para controlar y llevar un censo. Se crea la necesidad de gobierno, se crea la necesidad de alguna forma de jerarquía social y política. Plantar semillas ha puesto al hombre en un nuevo camino. Los asentamientos se han convertido en ciudades. Pero para dar el siguiente paso épico de ciudad a civilización, necesitaremos la ayuda de una sorprendente criatura. Hace 5.000 años, después de haber poblado la Tierra por más de 100.000 años, la humanidad ha empezado a asentarse. Nos situamos cerca de ríos, en las riberas del Tigris y el Éufrates, el Nilo, el Indo, el Amarillo y el Yangtze. Las civilizaciones están a punto de despegar, pero primero deben dominar un aspecto, el comercio. Mientras más se intercambien productos y aprendizaje con otras tierras, más rápido crecerán. Parece que el comercio y la comunicación de larga distancia es un precursor necesario para permitir la civilización urbana tal y como la conocemos. Y sorpresivamente, las primeras civilizaciones se desarrollan a lomos de una criatura con una pobre reputación en el mundo moderno: el asno. La caravana de asnos es la autopista interestatal e internet de alta velocidad de aquellos tiempos. Sus rutas sentarán las bases para el mundo moderno, transportando no solo productos como madera y bronce, sino ideas e historias. Las civilizaciones que conectan serán de las primeras descritas en la Biblia. Las rutas de las caravanas convergen en el Golfo Pérsico, donde conectan con los barcos que transportan los productos a India. Esto esencialmente unificó las distintas civilizaciones en un gran intercambio cultural y material, y fue el inicio de las tendencias hacia la globalización. Esta es una clave para entender cómo funciona nuestro mundo hasta este día. Al igual que las primeras civilizaciones, comerciamos y formamos redes. Estas redes forman centros neurálgicos, y a través de la historia, estar en un centro neurálgico ha significado solo una cosa:
La cantidad de ideas y de carga que pasan a través de una región parece tener una correlación directa con lo poderosa e importante que es. Para el 2000 a.C., los humanos han pasado de humildes chozas a enormes monumentos. En África, las grandes pirámides se erigen en los bancos del Nilo. Las primeras etapas de Stonehenge se levantan en la antigua Britania. Y de vuelta a Sumeria, unos montículos artificiales a modo de templo llamados zigurata se levantan cada vez más altos, como en dirección al cielo. Para consolidar estas enormes estructuras, los constructores de Sumeria recurren a una sustancia que resuma de las filtraciones del río Éufrates. Se le llama bitumen. Usado como asfalto en el mundo moderno, es el primer producto del petróleo que es explotado por la humanidad. Pese a que el bitumen es altamente estimado, los antiguos consideran que la sustancia más ligera y fluida que emana de la tierra junto con él es incómoda, pues agarra fuego fácilmente. Los antiguos la llamaban nafta. Nosotros la llamamos gasolina. Y es uno de los primeros indicativos de los vastos campos petroleros que un día convertirán a la cuna de la civilización en un centro de riqueza y de guerra. El legado de estas primeras civilizaciones se puede verse en aspectos sorprendentes. El sistema de conteo de los sumerios se basa en el número 12 en vez del 10, razón por la cual dividimos nuestros días en dos bloques de 12 horas, nuestras horas en 60 minutos y nuestros minutos en 60 segundos. Los sumerios también probablemente inventaron la rueda, lo que eventualmente lleva a otra innovación que cambiará el curso de la humanidad: el carro. De este modo, al juntar la invención sumeria de la rueda con la domesticación del caballo que había ocurrido entre los pueblos nómadas, dio origen a esta formidable pieza de la tecnología militar. Alrededor del 1200 a.C., un choque de civilizaciones impulsado por carros interrumpió las rutas comerciales del cobre y el estaño, metales necesarios para fabricar herramientas y armas de bronce, pero por suerte, las estrellas nos han dado una alternativa: el hierro. Ahora hacen un descubrimiento crucial. Al trabajar a temperaturas más altas, pueden liberar el poder de este antiguo metal, más fácil de afilar y 700 veces más común en la Tierra que el cobre. Cambia las reglas del juego. La humanidad entra en la edad del hierro. Cuando alcanzamos el primer milenio antes de Cristo, la historia nos ha dado un vertiginoso paseo. De la explosión inicial del Big Bang a la formación de la Tierra y sus primeras criaturas, al nacimiento del hombre, hemos visto a la edad del hielo crear puentes para distribuir a la humanidad alrededor del mundo, dejarnos atrapados en los diferentes continentes, sobreviviendo con lo que tenemos a mano. Así, para el año 1000 a.C., el mundo sigue siendo un lugar dividido. La red comercial que conecta gran parte de Eurasia y el norte de África todavía no penetra los más áridos desiertos del planeta o cruza los vastos océanos. Aislados por la geografía están los pueblos de lugares como el África subsahariana y las Américas. Con pocas plantas y animales de fácil domesticación en su haber, permanecen atados a modos de vida más antiguos. 2600 años antes de nuestro tiempo. 600 a.C. La caballería ha arribado. Los humanos van a batalla a caballo por primera vez. Hemos visto que la sola doma de un caballo le da al hombre una enorme ventaja. Ahora, junto a las armas de hierro, se hace casi indetenible. Estos avances de tecnología no solo hacen posible la capacidad de lucha, también la creación de imperios. Y esa es la historia de los próximos milenios.
Con la nueva tecnología y mejoras logísticas, los imperios se extienden, uniendo enormes extensiones de tierra bajo un control central. Con los imperios creciendo, también lo hicieron nuevas creencias. Un fenómeno interesante que observamos con el ascenso de estos imperios es la idea del monoteísmo. Esta idea de un Dios universal se desarrolla con el tiempo y es simplemente un fenómeno. El judaísmo emerge, del cual eventualmente derivarán el cristianismo y el islam. También surgen el budismo y el hinduismo. Las 5 mayores religiones de hoy tienen sus raíces en esta extraordinaria era. Imperio de la dinastía Han. Pese a que los imperios se extienden, algunas grandes potencias permanecen aisladas. La emergencia de los Himalayas 50 millones de años antes ha dejado a China aislada del comercio con el resto del mundo. Pero eso está a punto de cambiar. Imperio de la dinastía Han. Alrededor del 100 a.C., un emperador chino envía un emisario a Occidente en busca de alianzas. Los caminos que transita se convertirán en la ruta de la seda. Una inmensa red comercial que conecta a China a través del Asia Central hasta el Imperio Romano. China se ha unido al mundo. Imperio Romano. Hasta donde sabemos, ningún mercader chino conoció jamás a un romano. Ningún romano conoció jamás a un chino. Al menos durante este primer período de la ruta de la seda. Este comercio luego comenzó a explotar entre el 100 a.C. y el 200 después de Cristo. 3 siglos de intercambio comercial. Pero esta nueva red humana también desata peligros ocultos. Para el comienzo de nuestra era, grandes imperios han surgido y una gran red comercial conecta la mayor parte de Europa y Asia. Pero estas rutas comerciales también entrañan una amenaza invisible. Enfermedades. Grandes epidemias a las que muchos culpan por hacer mermar al Imperio Romano y a la dinastía Han de China. Pero estas redes también llevaron a la propagación de la religión. En el año 312 de nuestra era, el emperador romano Constantino se convierte al cristianismo, sentando las bases para que ésta se convierta en la religión dominante en toda Europa. Tres siglos más tarde, el Islam también emerge como una religión que por un tiempo unificará un territorio 2 veces y media más grande de lo que nunca fue Roma. El comercio árabe motivará la innovación por los siguientes 1000 años y expandirá la red global a lugares donde nunca antes ha llegado. Los árabes se están asentando en el medio de Afroeurasia. Hay mercaderes árabes que están zarpando a China. Otros mercaderes árabes están haciendo la travesía hasta el Océano Atlántico. Así que están asentados en el centro neurálgico. ¿Un secreto del comercio árabe? El camello. Una criatura cuyo ancestro, al igual que el caballo, escapó de América del Norte por el puente de Beringia. Una caravana de 6 camellos puede transportar hasta 2 toneladas de carga hasta 100 kilómetros diarios, 2 veces la capacidad de una caravana de asnos en la mitad del tiempo. Por primera vez, las caravanas de camellos abren rutas comerciales confiables a través del formidable desierto del Sahara, lo que llevó a la formación de los primeros estados en África Occidental. El comercio árabe se expande, llevando sal del Sahara a Roma, arroz del Asia Oriental a India, los secretos de la fabricación del papel de China a Europa y otros incontables inventos e ideas alrededor del mundo. La palabra limón, ¿de dónde proviene? La palabra café, ¿de dónde proviene? Todas son árabes, porque los árabes llevaron una gran cantidad de productos a Europa. Las naranjas,
Los frutos cítricos vienen del sur de China y sin embargo no llegaron a Occidente hasta la gran era de los árabes. En el islámico norte de África, un mercader italiano llamado Leonardo Fibonacci se vuelve bien versado en las costumbres de los mercaderes árabes. Aprende sobre un simple pero ingenioso sistema de conteo que se originó en India, pero se usa extensivamente en el mundo árabe. Sus escrituras difundirán este conocimiento a Europa y alrededor del globo. Con todo el mundo contando del mismo modo, el negocio y el comercio experimentarían una explosión, y gracias a Fibonacci, casi universalmente se usa la numeración conocida como numerales arábigos. Pero los mercaderes árabes difundirán otra idea, algo incluso más influyente que tiene origen en China, alrededor del 800 de nuestra era. Un alquimista chino, en busca de un elixir para prolongar la vida, se topa con un compuesto químico que puede producir una muerte súbita. Combina carbono y azufre con salitre, un compuesto hecho de potasio, nitrógeno y oxígeno. Forjados en las estrellas, estos elementos ahora se conjugan para originar la pólvora. La receta de la pólvora eventualmente llega a Occidente a través de la ruta de la seda al mundo islámico, donde los guerreros musulmanes la usan para disparar bolas de cañón a los cruzados cristianos. Los europeos captan la idea, adoptando y perfeccionando las armas de fuego. ...500 años antes de nuestro tiempo. Año 1492. Hay unos 400 millones de personas en el mundo, pero este todavía está dividido en dos. En las Américas, las civilizaciones de los aztecas, los mayas y los incas se han desarrollado. Mientras tanto, al otro lado del mundo, como secuela de la caída de Roma, Europa se ha fragmentado en estados individuales. Para el italiano Cristóbal Colón, esto significa que puede solicitar fondos a una serie de gobernantes europeos. Hasta que finalmente convence al rey y a la reina de España de apoyar sus expediciones. Toda la evolución del mundo fue necesaria para hacer posible la travesía de Colón. Para navegar, utiliza velas triangulares, una tecnología copiada de los árabes. Para guiarse, la brújula, una invención de China, y la aguja era guiada por un campo magnético formado por el centro del planeta. Pese a que Colón está buscando una nueva ruta para navegar a India, lo que hace es conectar finalmente y para siempre las dos mitades del mundo. El viaje no es solo significativo para la historia americana, como lo veremos, es un evento crucial para la historia de la humanidad. Nada volverá a ser igual. El final de la Edad del Hielo aisló grandes porciones de humanidad en áreas separadas del globo por 15.000 años. Ahora todo está a punto de cambiar. El viaje de Cristóbal Colón se señala como uno de los hechos más significativos de la historia americana. Es quizás uno de los hechos más significativos en toda la historia de la humanidad. Antes de ese viaje, las grandes zonas del mundo habían estado más que nada aisladas. Al cruzar el Atlántico, Colón abre al mundo la vasta zona de América, estos dos enormes continentes de América del Norte y del Sur, con los millones de personas que viven allí y los recursos disponibles. Y por primera vez, la gente que vive en Eurasia tiene conocimiento de esta otra parte del mundo. Hasta el viaje de Colón, estos pueblos podían estar viviendo en distintos planetas de lo aislados que estaban. Una red comercial que se inició con las primeras civilizaciones, conectando Europa, Asia y África, ahora llega al otro lado del Atlántico.
En esta nueva y vasta red global, nuevos centros neurálgicos se formarán y una vez más el poder cambiará. Durante casi todos los 2000 años pasados, Europa no ha sido tan importante. Luego llegamos a la era de Colón y ¿qué sucede? Es exactamente el momento en que vemos el ascenso de Occidente. Es cuando Occidente comienza a adquirir poder, cuando de un solo golpe se ve inmerso en la mayor parte de la red de intercambio del mundo que jamás haya visto. Ahora, productos que habían estado aislados en continentes desconectados comienzan a circular alrededor del mundo. El maíz de las Américas se hace conocido en Egipto y China. Las papas de los Andes resulta que se adaptan perfectamente a los suelos de Irlanda y Rusia. Los granos del antiguo creciente fértil como el trigo comienzan a alimentar a las Américas. Nuevos alimentos significan más calorías y más energía. En los 3 siglos posteriores al viaje de Colón, la población del mundo se duplicará a 900 millones. Pero las inusuales condiciones en los 2 hemisferios ahora se desarrollan en un clímax mortal. Los conquistadores europeos, herederos de la agricultura y los animales del creciente fértil y el comercio que se extendió a través de las vastas redes del viejo mundo, llegaron empuñando armas, montados sobre caballos y portando enfermedades infecciosas. El resultado, la matanza. En los años siguientes al primer viaje de Colón, 95% de la población de las Américas morirá a causa de las armas y gérmenes de los europeos. Una vez que los hemisferios están conectados, nada puede volver a ser lo mismo. Tomemos la increíble historia del azúcar. Químicamente es la única fuente de combustible para nuestro cerebro, una sustancia que estamos programados para desear. El azúcar sin refinar proviene principalmente de la caña de azúcar. Una vez más, un cultivo tendrá un papel principal en la historia de la humanidad. Cultivada por primera vez hace más de 6.000 años en Asia, los europeos descubrieron el azúcar en el Medio Oriente durante las cruzadas y la llevaron a casa. Europa quedó enganchada, pero virtualmente no hay lugar allí donde la caña de azúcar pueda crecer. Entonces llega Colón y el descubrimiento del Nuevo Mundo. Y los conquistadores españoles, sí, al principio están muy interesados en el oro y la plata, pero lo que quieren es hacerse ricos, no les importa cómo van a hacerlo. Una vez que todo el oro y la plata han sido saqueados, el próximo paso es abrir plantaciones de azúcar. Los españoles no quieren trabajar en las plantaciones de azúcar, así que empiezan a buscar una nueva mano de obra. Y al otro lado del Atlántico hay un lugar en el que pueden comprar esclavos. Si analizamos la historia de la esclavitud, el principal destino de los esclavos de África son las plantaciones de azúcar. Así que la historia del azúcar define el desarrollo de la historia a través de el Medio Oriente, a través de las cruzadas y de la conquista de Mesoamérica, y hasta de la historia de la esclavitud de África a las Américas. 300 años antes de nuestro tiempo. En el año 1700, la humanidad presenta un estancamiento. La mayoría de los humanos siguen viviendo vidas simples, más como las de nuestros ancestros que como las nuestras. Cuando observas el mundo en el siglo XVIII, la mayoría eran granjeros. Muchos practicaban agricultura de supervivencia a pequeña escala y casi toda la manufactura se realizaba en talleres. En 1700, se necesita más de un año para que las cargas y la información le den la vuelta al planeta, más de lo que nos llevaría hoy llegar a Marte. Lo que nos retrasa es cómo impulsamos nuestras vidas. En el Egipto del año 2000 a.C., 90% de todo el trabajo era hecho a fuerza de músculo humano y se usaban animales para lo restante. Para 1700 en Europa, la mayor parte del trabajo, 70%, todavía emplea el músculo humano.
La fuerza muscular de por sí no puede abrir el camino a la modernidad, pero el avance yace oculto en las entrañas de la Tierra. Ahora que nuestra historia del mundo en 2 horas se acerca a su final, la humanidad ha llegado a un punto de estancamiento. El progreso humano está frenado por los límites de nuestros músculos. Para avanzar, necesitaremos un nuevo modo de impulsar nuestras vidas y toda la historia del mundo. Recuerden que hace miles de millones de años, el hierro de las estrellas fue recogido por el planeta Tierra durante su formación. Hace miles de años, el hombre empezó a usar este hierro para herramientas y armas. Para mantener nuestras forjas ardiendo, comenzamos a talar nuestros bosques. 300 años atrás en Gran Bretaña, el hierro está en demanda y los árboles se están acabando. Los británicos necesitan una nueva fuente de combustible y gracias a los descompuestos restos de antiguos helechos, tienen el carbón. Pero el carbón en sí no impulsará a la humanidad al mundo moderno. Aún falta otro giro del destino en esta historia. Mientras la búsqueda del carbón lleva mineros a cavar la tierra profundamente, el agua comienza a anegar los túneles. Para bombear el agua se necesita un nuevo invento. En 1712, Thomas Newcomen crea una bomba que se enciende con carbón ardiente y es impulsada por el vapor. La máquina de Newcomen es el primer motor práctico a vapor. Es esta combinación de energía y motor, combustible y máquina que liberará al hombre de los límites de sus propios músculos y cambiarán al mundo. La revolución industrial se inicia. Junto con las revoluciones políticas en América y más tarde en Francia, esta revolución transforma para siempre el panorama mundial. Y en poco tiempo el mundo atlántico se ha convertido en el nuevo líder económico, por ende cultural, así como político y militar, y dominará por completo la geopolítica global hasta nuestros días. Los trenes retumban a través de las provincias. Para el 1870, el motor de combustión interna ha llegado y los alemanes inventan un aparato clave, el automóvil. El petróleo, la sustancia que en la antigüedad se consideraba muy inflamable para ser útil, se convierte en el producto más importante del planeta, impulsando aún mayores innovaciones. El telégrafo y el teléfono transmiten mensajes a la velocidad del rayo. Con la electricidad, la humanidad rescata la noche de la oscuridad. El centro neurálgico del poder ha cambiado. Para 1800, los europeos y sus descendientes controlan el 35% del territorio del planeta. Para 1900, controlan el 85%. Para el siglo XX, los combustibles fosilizados y el motor de combustión interna han amplificado todo, incluyendo la guerra. Esa tecnología significaba que el poderío militar y las conquistas militares eran algo que podía ser internacional. Internacional de un modo nunca antes visto. En el siglo XX, el número de gente muerta como resultado de una guerra triplica las víctimas de los 2000 años anteriores combinados. La aplicación de las destrezas industriales, las tecnologías industriales del siglo XVIII, creo que alcanzaron su culminación con estos extraordinarios eventos. Y de nuevo todo esto fue impulsado por los cuerpos microfosilizados de seres orgánicos que desaparecieron en los pantanos antiguos hace muchos millones de años. La revolución industrial también permite una explosión demográfica. Han sido necesarios 200.000 años de historia humana, desde el amanecer del hombre hasta el año 1900, para que la población llegue a 1.600 millones. Ahora, en los 100 años del siglo XX, casi se cuadruplica a más de 6.000 millones.
El siglo XX es el momento más extraordinario en la historia de la humanidad. Nunca antes hemos visto cambios a tal escala. El presente. Hoy, los humanos ascienden casi a 7.000 millones. Somos los actores principales del planeta. Hemos aprendido a aprovechar 50.000 veces más energía de lo que hicieron nuestros ancestros hace solo 10.000 años. Esta energía impulsa nuestro frenético ritmo de vida y literalmente una red de alcance global que, tal y como hemos visto, ha estado gestándose desde que los humanos poblamos la Tierra. Nuestra historia de 2 horas se acerca a su fin. Una historia que en realidad se inició hace 14.000 millones de años, con un minúsculo universo en el que todo estaba en un lugar. Luego, la gran explosión. Toda la energía que había existido, creada en un instante. La gravedad esculpió nuestro universo. Por miles de millones de años, las estrellas y las supernovas crearon todos los elementos que finalmente necesitaríamos. Entonces, una Tierra extrema tomó forma y se asentó en las condiciones idóneas para permitir la vida. A medida que el planeta evolucionaba, la vida competía por energía y se hacía más y más compleja. Finalmente, las condiciones se hicieron aptas para que nuestra especie se desarrollara. Dominamos la piedra y el fuego. Cuando llegó la edad del hielo, nos distribuimos por el planeta. Y cuando el hielo se derritió, nos quedamos varados en distintos continentes. Aprendimos a someter plantas y animales a nuestra voluntad. Construimos ciudades y luego civilizaciones. Creamos una vasta red que vinculó imperios, unió continentes y luego cruzó océanos. Y cuando parecía que habíamos alcanzado nuestro límite humano, hallamos la energía y la tecnología para impulsarnos al futuro. En la Tierra, las semillas del pasado han florecido en un presente lleno de energía y creatividad. Las historias de miles de millones de vidas se han representado en el escenario de un universo demasiado vasto para comprenderlo. En todo lo que hacemos y lo que somos, seguimos siendo monumentos vivientes al pasado, mientras continuamos haciendo historia día